historia de la computadora. La primera computadora fue el Electronic Numerical Integrated and Computer, más conocido como ENIAC o ENIAC. Se ha considerado la primera computadora de propósito general. Era totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante sus instrucciones del lenguaje máquina. A diferencia de las otras máquinas contemporáneas de procesos analógicos, fue representada el 15 de febrero de 1946 por John Mauchly y John Hecker de la Universidad de Pensilvania de los Estados Unidos, e iniciaron su desarrollo en 1943. Esa máquina o la computadora medía más de 30 metros de largo y pesaba 32 toneladas y estaba compuesta por 17.468 válvulas, las cuales esas válvulas servían para mantener elevada el calor de la temperatura de la sala donde se hallaba instalada hasta los 50 grados, y para que llevase las operaciones las cuales había sido diseñadas. En 1945 Mauchly y York comenzaron a trabajar en una sucesora de la ENIAC, la cual iba a ser la EDVAC. En 1951, el que estaba considerado como la primera computadora, que se llamó Sally, fue ampliamente comercializada. La UNIVAC 1 comenzó a funcionar con éxito. En 1952 la computadora UNIVAC se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El resultado de la victoria se conoció 45 minutos después de que se cerraran los colegios electorales. Bueno, ahora voy a hablar sobre la primera generación, que fue del año 1940 a 1952. Las computadoras estaban construidas con electrónica de válvulas. Se programaban en el lenguaje de la máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea. El lenguaje más simple que puede especificarse en un programa se llama lenguaje de máquina. La primera generación de las computadoras y sus antecesores se describen en el siguiente orden de los principales modelos. En 1946, el ENIAC, primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino fue una máquina experimental, o sea que fue para experimentar su primera máquina. Tampoco fue programable en el sentido actual. Se trataba de una enorme máquina que ocupaba un sótano de la universidad, construida con 18.000 tubos de vacío, consumida por varios kilowatts de energía de potencia eléctrica, y pesaba 32 toneladas. Era capaz de efectuar hasta 5.000 sumas por segundo. En 1949, el EDVAC fue la segunda computadora programable. También fue un prototipo de laboratorio
pero en ella ya venía incluido el po- diseño de las ideas que conforman ahorita, en este entonces, las computadoras actuales. En 1951, el UNIVAC fue la primera computadora comercial. Los doctores Mauchly y Acker fundaron la compañía Universal Computer, la cual su primer producto fue esta máquina, la UNIVAC. El primer cliente fue la Oficina del Censo de los Estados Unidos para producir los datos. Estos equipos empleaban tarjetas perforadas que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, por el francés Joseph Jacquard, y perfeccionadas por el estadounidense Herman Hollerith en 1800. Ahora voy a hablar de la segunda generación, de 1956 a 1964. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos energía o menos electricidad que las anteriores. La forma de comunicación con estas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Una de las características de esa computadora fue que estaban hechas con la electrónica de transistores, se programaban con lenguajes de alto nivel. Usaba también 50 discos duros de metal de 65 centímetros con 100 pistas por lado. Podía guardar 5 megabytes de datos. También dice que esa computadora fue la más vendida, que fueron vendidas 12.000 unidades, siendo la, la computadora más vendida en ese tiempo. Y de ahí se actualizó sus tarjetas perforadas que incluía en esa computadora, y fue actualizada a una computadora científica, la cual fue la más popular y se llegaron a vender 2.000 unidades de esa. Y también utilizaba una memoria de núcleo magnético de más de 60.000 dígitos decimales. Bueno, ahora voy a hablar sobre la tercera generación, desde 1965 a 1971. Comienza a utilizarse más los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar o poner los precios más baratos al mismo tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación emergió con el desarrollo de circuitos integrados, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una sola integración en miniatura. En 1964 anunció el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados, que recibió el nombre de serie. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda y obviamente a las de la primera, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales.
Esto es lo que ocurrió en que comprende de la tercera generación de las computadoras, menor consumo de energía, apreciable reducción del espacio que ocupa el aparato, aumentó la flexibilidad de teleprocesos de multiprogramación, renovación de periféricos, minicomputadoras, no tan costosas, con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Se calculó con 500.000 decimales. Bueno, ahora voy a hablar sobre la cuarta generación de 1972 a 1980. Fue fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que proporcionó la aparición del microprocesador, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló como un chip. Hizo que una computadora ideal para el uso personal, de ahí que salió el término PC, se estandariza, y los clones que se sacaron posteriormente. Otras empresas fueron llamados PC y compatibles, usando procesadores del mismo tipo de las IBM, pero a un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programas. Existen otros tipos de microcomputadoras como la Macintosh, que no son compatibles con la IBM, pero que en muchos de los casos que se les llaman PC, también se les llaman también PC, por eso de uso personal. El primer microprocesador fue el Intel 4004, revolucionario para su época. Contenía 2300 transistores en un microprocesador de 4 bits que solo podía realizar 60.000 operaciones por segundo. Bueno, vamos a hablar de la última generación, que es la quinta generación, de 1983 hasta el año actual, 2017. Surge a partir de los avances tecnológicos que se encontraron. Se crea entonces la computadora portátil o laptop, tal cual es la que se conoce más en la actualidad. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, una sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura del desarrollo de software y los sistemas con los que se manejaban las computadoras. Estas son las bases de las computadoras modernas de hoy en día. La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés FGCS, de Fifth Generation Computer System, fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de los 80. Su objetivo era el desarrollo de nueva clase de computadoras que utilizaría técnicas y tecnologías de la inteligencia artificial, tanto el plano de hardware como el de software. El proyecto duró 11 años, pero no obtuvo los resultados esperados. Las computadoras actuales siguieron así, ya que hay muchos casos en los que o bien es imposible llevar a cabo una paralelización del mismo, o una vez llevado a cabo esta, no se aprecia mejora alguna, o en el peor de los casos se produce una pérdida de rendimiento. Esas serían las 5 generaciones en la historia de la computadora, de cómo fue evolucionando. Vale, a mí me toca
tocar del tema de lo que trae por dentro una computadora. Lo que trae por dentro de una computadora, que lo que sería no la computadora sino el gabinete, que el gabinete es este. Ese es el gabinete. Lo que trae adentro es lo que sería una tarjeta madre. También tiene una fuente de poder. También tiene memoria RAM. Y por último, bueno, sino que tiene más, pero hoy hablaremos de las cosas más importantes. Debe de tener un gabinete, lo más importante. La tarjeta madre es una de las más importantes que debe de tener una computadora dentro del gabinete. Las funciones que trae el disco madre son que hace que funcione la computadora y que puede hacer todos los comandos. Y también necesita otras piezas que diré más adelante. Que no puede faltar también es la fuente de poder. ¿Qué es la fuente de poder? La fuente de poder es aquella que hace que nuestro gabinete tenga energía para que pueda prender la computadora, porque un CPU sin un gabinete pues no prende la computadora porque necesita energía, y para eso está la fuente de poder. La memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es una memoria que guarda todos los archivos que tú estés haciendo adentro de una computadora. Lo que hace es que guarda todos los documentos y todo lo que estás haciendo, que pues son varios, los que trae varias memorias, que cuando se llena una memoria tiene otra, y si se llena otra, y así se va, porque lo único que tiene la memoria son de memorias, son mínimo son 4 o 5 pueden ser. El microprocesador. ¿Qué es el microprocesador? Que se me traba la lengua al pronunciarlo. El microprocesador es aquella cosita que es así. Es la que da la fuente de información. Digamos que es el cerebro de toda la computadora. ¿Por qué? Porque a eso ayuda a ayuda a dar información, dar los pseudocódigos y da mucha información. Es lo más importante, más que el disco madre. Y no podemos olvidar tanto que es en esta vida, y más para los jóvenes, que sería la placa de poder. ¿Qué es la placa de poder? La placa de poder es aquella que hace que los videojuegos funcionen y tengan una mejor calidad, ya que para eso es lo más importante para que pueda avanzar un juego bien. Pero no importante, porque lo más importante debe de tener es una memoria RAM, un microprocesador muy avanzado, y también una memoria RAM, que pues también vamos a hablar lo que son los discos duros. Los discos duros son aquella que hace que también guarden información y escriban toda la información, y que toda esa información la manden a lo que sería la memoria RAM. También es prevenir para que no se borren todas tus informaciones, es de no acercar en ningún imán, porque hace que toda nuestra información se borre. Así que es importante nunca acercar un imán a una computadora, o menos donde esté cerca de un disco duro. Pues bueno, eso fueron lo que una computadora más importante debe de tener en un gabinete para que la computadora maneje al 100%. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Luis Giovanni, y también mi amigo Pantoja, que también ya les explicó de las computadoras que fueron año en año. Y pues bueno, espero que les haya gustado, y pues qué más decir, tengan un excelente día, y pues recuerden que la vida es más sabrosa si no la sabes disfrutar. Bueno, hasta la vista.